Hola, en el video anterior reconocimos la finalidad de este documento, que es la de contribuir al desarrollo integral de los alumnos. Observamos cuáles son las leyes, tratados y acuerdos en los que se sustenta la presente propuesta y analizamos las posibles causas de los problemas en las escuelas. Finalizamos reconociendo que para brindar una atención funcional se requiere trabajar en la prevención y no solo en tratar de solucionar los conflictos que se nos presentan en el salón de clase y la escuela. Para ello, la Organización Mundial de la Salud nos indica que se requiere realizar acciones en 3 niveles, los cuales son nivel de prevención primaria, nivel de prevención secundaria y nivel de prevención terciaria. Estos 3 niveles los podemos ver ejemplificados en este gráfico. En el nivel de atención primaria tenemos que es un tipo de atención universal para toda la población y que en este párrafo nos dice: se dirige a toda la población y plantea acciones encaminadas a fomentar el desarrollo personal y académico, para dotar a los individuos de competencias que les permitan afrontar diferentes situaciones en la vida cotidiana. En el caso específico de la violencia, evitar su aparición y coadyuvar en su dimensión mediante el reconocimiento y la desnaturalización de su uso para afrontar conflictos interpersonales. En este nivel podemos englobar todas las acciones de prevención, ya sea de violencia o cualquier situación que afecte la vida del centro escolar. Se trabaja desde el establecimiento de normas consensuadas, la realización de actividades de información, de concientización, y es todo aquello que nos permite evitar la aparición de situaciones disruptivas, además de conservar la sana relación entre toda la comunidad educativa. Continuamos con el nivel de atención secundaria que nos dice: la prevención secundaria hace referencia al nivel 2, en el cual se plantean intervenciones más específicas para poblaciones en situación de riesgo, que requieren en el caso de la violencia la reparación del daño por medio de la actuación sobre las consecuencias producidas para evitar que sigan perjudicando a la persona o a su familia, a la par de trabajar con personas que agreden para hacerlas conscientes del daño que ocasionan. Aquí se trabaja sobre las problemáticas que encontramos en los centros escolares. Son situaciones focalizadas y se propicia que exista un análisis de las consecuencias de los actos cometidos para concientizar sobre la importancia de no volver a caer en esta situación. Un ejemplo de ello podría ser la intervención que realiza el docente cuando se presenta una riña en el salón de clase y en donde lo deseable es que el maestro logre que los alumnos resuelvan los desacuerdos con el análisis de la situación y la propuesta de los mismos alumnos por cómo solucionar los conflictos. Y finalmente tenemos el nivel de atención terciaria, que consiste en la prevención terciaria, que corresponde al nivel 3, se encuentra dirigida a una población de riesgo alto. Se presenta cuando no se han logrado los resultados esperados con los niveles anteriores. En este nivel se concentran las intervenciones individuales para atender situaciones relacionadas con fracaso escolar, problemas conductuales más severos y problemas de salud mental, con servicios profesionales y con una atención individualizada. Como claramente observamos, estos casos en los que no obtuvimos éxito en su atención en los niveles 1 y 2 requerirán de apoyo especializado a partir del nivel 3, en donde necesitaremos específicamente de servicios profesionales y se realiza a través de las canalizaciones de estos casos a las instancias correspondientes. Analizando estos 3 niveles, pienso que en la mayoría de las escuelas requerimos de trabajar mayormente en nuestra atención primaria y secundaria, pues en muchas ocasiones dejamos que todos los conflictos se traspolen hasta niveles que llegan a afectar la imagen profesional de la escuela y los docentes.
al dar una apariencia de no contar con herramientas ni preparación para tener este tipo de conflictos. Aquí, en la página 17, nos hace referencia a, en ese sentido, la prevención de la violencia en la escuela debe estar enfocada con acciones específicas en estos 3 niveles con el propósito de que no se presenten las situaciones, reducir los factores de riesgo, reparar y detener el daño que la violencia puede generar. No obstante, para realizarlo, necesita, como se ha mencionado, el apoyo de otras instituciones gubernamentales y la sociedad en general. Y a manera de palabra clave, tenemos en este apartado que la atención primaria o el nivel primario se trata de evitar. Evitar, ¿cómo se va a evitar? Pues aquí mismo nos da la respuesta y es a través de generar e impulsar acciones que procuren incidir en la aparición de la violencia e incidir en la disminución. Y aquí es donde nos dice que será a través de la sensibilización y formación acerca del daño que provoca la violencia para la persona que la ejerce como para quien es víctima de ella. Esta parte es muy importante, ya que como anteriormente lo hemos mencionado, la violencia en nuestro país es prácticamente cultural. Vivimos y crecimos en ambientes violentos y cuando no conoces otra forma de enfrentar los problemas o dificultades, pues se torna sumamente difícil cambiar estos esquemas tan arraigados en nuestra sociedad. Por ello, los maestros tenemos una misión doblemente difícil. La primera es mirarnos a nosotros mismos qué tan buenos modelos de resolución de conflictos tenemos. Y si no son los adecuados, ir preparándonos para cambiar esto. Bien dicen que nadie da lo que no tiene y en estos momentos nos corresponde a los actores de los niveles educativos ir construyendo estas competencias. La segunda tarea es ir identificando cómo vamos a lograr este cambio en nuestros alumnos y padres de familia, pues el impacto de la violencia en la escuela es el reflejo de lo que el niño vive fuera de ella y, querramos o no, tenemos que voltear a lo que está sucediendo en sus hogares. Continuamos con la atención secundaria, donde nos dice que se trata de detener, realizando acciones que permitan actuar, controlar y cesar la violencia existente a través de detectar y atender situaciones de riesgo con el apoyo familiar y social. Principalmente, este es en el nivel en el que como escuela comenzamos a actuar, ya que se nos presentan situaciones disruptivas y dependiendo de la pericia del docente y director para establecer acuerdos, es cuando depende de que no se traslade a un nivel 3. En el nivel terciario, observamos que la función es la de reparar, para lo que se requiere una coordinación interinstitucional y políticas públicas integrales que sean capaces de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional. En este nivel es cuando ya la escuela requiere la intervención de otras instituciones para poder brindarle la atención pertinente a la problemática presentada. Para finalizar, este apartado de marco contextual nos brinda una serie de indicadores que pueden sugerir a los adultos responsables de la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que podrían estar enfrentando una situación de riesgo. Y nos aclara que estos indicadores no son diagnósticos, sino una orientación. Aquí nos los dice. No obstante, es importante señalar que estos indicadores no conforman un diagnóstico, sino una orientación que permite establecer una sospecha o un signo de alarma para dar una mayor atención o seguimiento a esa niña, niño o adolescente. Los indicadores son cambios notorios en los hábitos alimentarios.
por exceso o por disminución. Manifestaciones autoagresivas de distinto tipo: cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo. Evasión o dificultades para ingresar en grupos de iguales, tendencia a aislarse. Pasar mucho tiempo fuera de casa y o haber tenido fugas del hogar. Consumo de sustancias tóxicas como alcohol, cigarros, drogas, etc. Desinterés para realizar las actividades escolares. Alteraciones en el sueño, exceso o disminución de las horas habituales. Descenso brusco del rendimiento escolar. Cambios bruscos en su estado de ánimo sin motivo aparente. Malestares físicos y o signos de golpes o lesiones. Historial de violencia familiar. Conductas antisociales y disruptivas, tendencia a ser violento con los demás. Creo que aquí son dos de los principales signos que nos encontramos en las escuelas: historial de violencia familiar y conductas antisociales y disruptivas. Tenemos los niños que sabemos que viven en un contexto de violencia, que tal vez no hemos observado que exista violencia física, pero por los mismos papás, por el mismo contexto, sabemos que existe una situación de violencia, no palpable tal vez para nosotros, pero que es la realidad en su casa. Y pues estos niños muchas veces o tienden a aislarse, o tienden a llorar, o tienden a tener problemas del estómago, o también representan estas conductas antisociales y disruptivas, con la tendencia a ser violentos, a querer violentar a sus compañeros, a establecerse como los alumnos más fuertes del plantel, quererse dar a notar y también violentar a otros de sus compañeros. También nos dice participación en conductas criminales graves, aun cuando no necesariamente sean violentas. Baja autoestima. Expresa atracción por la violencia, por ejemplo, gusto excesivo por videojuegos y o películas violentas o armas de fuego. Sus trabajos escolares o actividades lúdicas manifiestan violencia. Conductas impulsivas o reacciones exageradas ante situaciones que le provocan enojo, así como dificultad para seguir reglas. Sospecha de sufrir o haber sufrido acoso escolar o tener sentimientos de ser perseguidos por otros. Publican contenidos con violencia manifiesta, pueden ser amenazas escritas, fotografías, videos, etc. Hacen comentarios en relación con el manejo de uso de armas y bromean sobre su utilización para dañar a las personas. Lazos afectivos débiles con la familia o estar pasando duelos muy fuertes en su vida, motivo por lo cual manifiestan depresión o desesperación y habla sobre el suicidio o ha intentado suicidarse. Condiciones de pobreza extrema que los lleva a asociarse con pares que tienen conductas delictivas. Y esta es otra parte que incide mucho en nuestros contextos escolares, ya que la situación económica que viven las familias actualmente no es la mejor. Los padres mayormente están fuera de casa todo el día, los niños quedan, si bien les va, quedan bajo el cuidado de los abuelos, pero pues también nos estamos encontrando muchas familias que los niños se encuentran solos y se encuentran solos hasta que sus papás llegan de trabajar a su casa. Eso va pasando alrededor de las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, y que en el transcurso de que ellos salen de la escuela, están en su casa, pues tienen que ser autosuficientes para alimentarse, si bien les va lo que les dejaron sus papás en casa, y si no, pues empiezan a tener estas amistades, a salir a buscar estas compañías que no son las mejores. Y finalmente, esto es muy importante. Es importante que en ninguna circunstancia se debe señalar a las niñas, niños y adolescentes que presenten alguno de estos indicadores, ni tampoco debe ser motivo de conversaciones informales del personal de la escuela. Por el contrario, se debe mostrar más empatía, acompañamiento y respeto por su integridad.
así como en el caso de docentes y directivos, notificar por escrito a la autoridad inmediata superior de lo que se observa en el alumno. Todos sabemos que la parte de lo que nosotros observamos es necesario también hacerlo extensivo a nuestras autoridades, y todo eso tiene que irse documentando para en su momento poder tener las evidencias correspondientes para la atención de estos alumnos. Como hemos visto, pues hay una serie de indicadores que, si bien nos dice que no son un diagnóstico, sí nos pueden servir para reconocer que algo pasa, que tal vez algo no está bien con estos alumnos y que es necesario observar y en su momento intervenir conforme lo marcan los protocolos de actuación. Bueno, pues hemos finalizado por hoy nuestro video. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video para continuar con la revisión de estas orientaciones.